La concepción gravimétrica se refiere a la diferencia de pesos específicos que deben tener las partículas minerales. Y para ello nosotros utilizamos un término que se conoce como criterio de concentración. Ese criterio de concentración nos indica, ¿no?, la posibilidad de poder separar dos materiales o más materiales que tengan diferentes pesos específicos, ¿no? El criterio de concentración nos indica la posibilidad de poder separar dos o más materiales que tengan diferentes pesos específicos. Tal es el caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, tenemos la sílice. ¿Cuál es el peso específico de la sílice? Estamos aquí con un rango de 2 a 2.5. Y si tenemos por ahí un material que es el oro, ¿no?, densidad del oro, 19.3. Entonces, notamos de que los pesos específicos son completamente diferentes. Entonces, sí hay la posibilidad que nosotros podamos separar a dichas especies mediante gravimetría. De igual forma, podemos utilizar otras especies minerales. La sílice está metida en todo. Cuando queremos separar de una magnetita, ¿cuál es la densidad de la magnetita? O de una siderita, ¿cuánto es? 5 punto cuánto, ¿verdad? Decía la siderita, a ver. Entonces, el PCO3 estamos hablando de 3.4. La magnetita es un promedio de 5. Entonces, sí hay la posibilidad que nosotros podamos separar a dichas especies, ¿no? Entonces, simplemente, gravimetría se basa en esa posibilidad de que la diferencia de pesos específicos permita separar a dos especies, aprovechando que su gravedad específica o densidad que decimos. Y para ello, nosotros obviamente utilizamos una serie de equipos. Dentro de los equipos que utilizamos, en este caso, tenemos a las mesas vibratorias. Conocidas como mesas Whipple. Tenemos otro caso que debería ser las canaletas Schlitz. En algunos casos le conocen como Schlitz. Tenemos aquí a los jigs. Ya mesas vibratorias, canaletas, jigs. Tenemos aquí a las espirales. Cumple. Considerando de que en las espirales tenemos simples, dobles, simples, duples, simples, 2 productos, duples, 3 productos, y las tenemos las de 3 productos. Lo mismo en el caso de las mesas vibratorias. Tenemos de rifleado total y de lo que debe ser rifleado parcial.
Estos 4 equipos son los que más utilizamos en concentración gravimétrica. Les reitero, mesas vibratorias, denominadas Whippley, que podemos tener dos tipos, de resfriado total y de resfriado parcial. Luego tenemos las canaletas Westridge. Luego tenemos los jigs. Luego tenemos las espirales tipo Humphrey, que pueden ser las simples, duplex o de 3 productos. Esos son los equipos que empleamos en gravimetría. Existen otros también, ¿no? Pero industrialmente más empleamos estos 3 tipos: la mesa, la canaleta y las espirales. Los jigs han dejado de utilizarse una temporada, pero nuevamente hay la tendencia que se va a volver a utilizar a estos jigs. Ahorita, les reitero, industrialmente poco se está utilizando, pero hay una corriente que está obligando a utilizar a estos equipos jigs nuevamente. Actualmente hemos utilizado en la mesa, canaleta y espirales, de distintas capacidades obviamente, ¿no? Ahora empezamos uno por uno a resolver. Mesas. Como su nombre lo dice, se trata de un tablero en la cual uno de sus lados, en este lado, dispone de un mecanismo de excentricidad. O sea, aquí hay una excéntrica. Y esta excéntrica está unido, obviamente, a lo que vendría a ser un motor, que le va a dar la fuerza necesaria para que esté en ese golpeteo. Ese golpeteo se denomina técnicamente carrera. ¿Ya? Ese diafragma que está así se denomina carrera. Ahora, esa carrera puede ser de 2 tipos. Uno de brazo corto y el otro tipo de brazo largo. ¿No? Brazo corto, cuando la distancia es pequeña nada más. La velocidad puede ser la misma, pequeña nada más. Brazo largo cuando hay un mayor movimiento, ¿no? Como se nos dice. Esa sería la carrera que tiene que tener nuestra mesa. Ahora, este tablero en su superficie dispone de unos levantamientos, ¿no? A lo cual se conoce comúnmente como en algunos casos se denominan listones y en otros casos también prácticamente son sinónimos, rifles con doble S, ¿no? A eso levantamientos que tiene la mesa, algunos se denominan listones, otros se denominan rifles. Entonces, sacando una vista de perfil, entonces vamos a tener aquí un levantamiento. Ese va a ser nuestro rifle. Entonces, en referencia al tablero, generalmente esa altura de ese rifle puede estar entre 0.3 a 0.5 milímetros. Pero antes de estos rifles solamente eran, pues voy a sacar un poco los tamaños,
como maderitas simplemente pegadas encima. Pero ahora ya las nuevas tendencias de los equipos prácticamente ya viene reencauchado y lo que le han hecho solamente es como una espina, es como un triángulo solamente, como un triángulo que se tiene aquí encima. Que se utilizan ahora como redes. Entonces, este tipo de rifleado, que llamamos así, sí es útil, pero cuando su altura, estamos hablando que sea la adecuada. Si es muy bajito, no me va a concentrar bien, pero si es alto, si este tiene una altura a base 0.5, ese sí me concentra bien. Pero si es bajo, no, lo va a botar al material. Entonces, en ese caso no convendría mucho esto. En este rifleado convencional o del antiguo, llamémoslo así, ese sí, al mantener una altura constante y uniforme, sí nos permite mejorar la concentración de referencia estética, ¿no? Ahora, este sistema que estamos viendo así, ¿no? Que solamente prácticamente medio tablero estamos utilizando como rifleado, se denomina mesa de rifleado parcial, ¿no? Este es el otro sistema de rifleado total. Pero ¿dónde va el material que vamos a concentrar? En esta parte de acá arriba hay como una especie de canaleta. Y está partido aquí. Lo mismo en este caso también. Hay como una canaleta y está partido aquí. En este cajón que está pegado a la zona de la excéntrica, ahí alimentamos la pulpa. Pues aquí viene la pulpa. Generalmente con una densidad de 1400. 1400, 1500. Es la densidad de pulpa que utilizamos para buscar. Entonces, nuestras variables o parámetros debería ser 1, densidad de pulpa. La que estamos alimentando ahí. Como les indiqué, 1300, perdón, 1400 a 1500. Otra variable o parámetro vendría a ser la granulometría. Generalmente 150 micras. ¿No? La granulometría es 150 micras. Otra variable debe ser agua de lavado. Esa agua de lavado, aquí es donde se agrega. En esa parte. Entonces aquí es una especie de llavecitas que nos permite regular la cantidad de agua que va a escurrir sobre el tablero. ¿No? Esa agua de lavado es otra necesidad de las variables que tenemos que considerar. ¿Qué más? Ángulo lateral y ángulo frontal. Aquí nosotros calibramos tanto el ángulo lateral como el lado frontal. ¿No? ¿Cómo así, no? Permíteme tu juguete. Entonces, esta es mi mesa, y aquí estoy haciendo la excéntrica, que está moviéndose en este sentido. Yo regulo este ángulo de este lado, le doy cierta inclinación para él. Y le doy cierta inclinación de para adelante, lo levanto. Acá abajo tiene un par de llaves. Llaves para subir este lado así, o bajarlo por ese lado. Y otra llavecita que se va a encargar de
bajar levemente para este lado. Levemente, porque si no vamos a romper el centro. Entonces nosotros regulamos. Colocamos un clinómetro aquí en el medio, en su celular todo el mundo lo tiene. Colocamos ahí, puede ser para este lado un ángulo de 4 o 5 grados. Para este lado puede ser 1 grado o 2 grados. Eso dependiendo del tipo de material. No es para todos los materiales iguales. Ese ángulo varía según el tipo de minerales. ¿Por qué? Porque cada mineral, acuérdense, tiene pesos diferentes. Por eso decimos que necesitamos regular esos ángulos lateral y el ángulo frontal. Luego, ¿qué más? Las mesas ya vienen predispuestas en función si son de brazo largo o de brazo corto. O sea, cuando yo voy a comprar una mesa, yo ya tengo que decir, ¿sabes qué? Vender una mesa, pero que sea de brazo corto o que sea de brazo largo. Ahora, ¿por qué razón sería necesario la operación de una mesa de brazo corto y una mesa de brazo largo? Eso también depende del tipo de mineral. Por ejemplo, tenemos una mesa de brazo largo aquí. Aquí tenemos una mesa de brazo corto. Estamos concentrando oro. ¿Cuál de ellos ustedes me sugerirían comprar? ¿La de brazo largo o de brazo corto? Aquí me recomienda brazo corto. Alguien que ya lo contrario. Claro, si el material es más pesado, sí puede ser corto. Pero si no es tan pesado, yo necesito uno de brazo largo. ¿Por qué razón? Aquí, como les indiqué, estoy alimentando la pulpa de mineral. Entonces, ¿qué hace la partícula? La partícula pesada se va a ir para este lado. Y las partículas livianas van a ir saltando de canaleta en canaleta. Y se vienen para este lado. ¿Ya? De tal manera que en esta zona de aquí, yo tengo lo que son los relaves o colas. En esta zona de aquí, tengo lo que son los medios. Y aquí tengo lo que es el concentrado. Entonces, cuando es material pesado, ¿qué ocurre? Se va a depositar en la canaleta, como va a estar en ese trajín, ¿no? De vaivén, va a depositarse y luego salta aquí. Sigue jugando, va saltando el otro. De ahí salta el otro. De ahí al otro, de ahí al otro, y finalmente sale como concentrado. ¿No? Entonces, la partícula pesada del acetero va saltando de canaleta en canaleta. Y los tenemos ahí como concentrado. Y la partícula liviana, al tener menos peso, simplemente va a sobrepasar, sobrenadar por encima. Material pesado va saltando de canaleta en canaleta. En este caso, el oro, también sería igualito, sí. Pero acuérdate que en el oro tenemos partículas gruesas y partículas finas. Eso te digo, será. Ahora, este sistema de mesa yo lo puedo utilizar como un sistema Roger. Acuérdense, en flotación teníamos que, ¿no? Roger, Scaliger y Equilibrio. Entonces, esta mesa yo lo puedo utilizar como Roger. Si este medio lo realimento nuevamente, lo puedo hacer trabajar como Scaliger. Y este sería entonces para Roger, Scaliger. Este tipo de mesa de reciclado total, como están viendo, más bien este lo utilizo ya para limpieza de concentrados. O sea, el concentrado que tengo aquí, lo envío a este otro tipo de mesa, con el fin de que tenga un concentrado mucho más puro. Tener en cuenta que los sistemas gravimétricos
tienden a reemplazar hoy en día lo que es la amalgamación. Entonces, concentrado que sale aquí, ese concentrado lo vuelvo a pasar. Si no tengo ese tipo de mesa, en esta misma mesa lo vuelvo a pasar. Y me sale un concentrado más limpio. Ese concentrado que estoy obteniendo aquí, lo mando directamente a fundición. Y en fundición, ¿qué ocurre? ¿No? Escorificamos y sale el metal. Entonces de ahí me va a salir prácticamente lo que es el cuadro. Y también me sale ¿qué? Las escorias. Pero para fundir, ¿qué necesito que utilizar? Aquí yo le tengo que agregar bórax. ¿Qué más le tengo que agregar de ser necesario? Sílice. Entonces la sílice me permite escorificar, se va a formar vidrio, ¿no? Y ese vidrio va a jalar a todos los materiales que son óxidos de hierro. Entonces esta sílice cuando se funde, jala los elementos que son óxidos de hierro y forma la estructura que vendría a ser la escoria. El bórax, su función es un fundente. ¿Cuál es la función del fundente? Bajar el punto de fusión de los materiales que queremos fundir. Por ejemplo, si el oro funde alrededor de 1093, cuando yo le agrego el bórax, va a fundir ese mismo oro alrededor de 950 grados aproximadamente. Entonces, para eso me sirve ese bórax. Pero generalmente acá a temperatura de 1100 grados. La temperatura para fundir. Entonces, de igual forma, es en este tipo de mesa de limpieza que decimos. El concentrado que sale, tranquilamente lo mandamos a fundición. Ahora, estas mesas no solamente se utilizan para lo que es el oro, sino que también podemos concentrar que todos los materiales pesados, por así decirlo. Y dentro de los materiales pesados tenemos que la galena, sabemos que es un sulfuro de plomo. Este sulfuro de plomo, cuando está al interferismo, tiende a ¿qué? A oxidarse superficialmente. Y si queremos flotar esa galena, no va a responder a la flotación como se quiere. Entonces, podemos utilizar este sistema de traimetría. Entonces, para la galena también nos va a servir. Pero esta galena no siempre va sola, sino que va acompañada por ¿quién? Por el CO3PB y el SO4PB. Estos dos compuestos no flotan bajo condiciones normales. Y si queremos utilizar otro método de flotación, el costo se nos eleva. Entonces no conviene flotarlos tampoco. Entonces esto en consecuencia se para gravimetría, lo que es la cerucita y lo que es la anglesita. Otro material que podemos flotar, que quería tratar también aquí, es la pirrotita, ¿no? O la pirita aurífera que decimos. Si bien la pirita, ¿no?, tiene propiedades hidrofóbicas, que también podemos utilizarlo en la flotación, pero su partícula tiene que estar fina. En este caso, nosotros estamos utilizando ¿qué? Malla de referencia 150 micros. O sea, lo que debería ser aquí, la malla 100. El costo mayor en todo proceso metalúrgico es la fragmentación. Entonces, si yo estoy con malla 100, tranquilamente puedo concentrar esta pirrotita o pirita aurífera que decimos. También me sirve. Obviamente la recuperación no va a ser tan alta como es la flotación, pero si no dispongo las bancadas de celda y solamente dispongo una mesa, sí me va a servir para ese propósito. Ahora, ¿qué más podemos tratar de esto?
lo que son las peritas de arsénico, que comúnmente se dice en el ambiente vulgar de la metalurgia y de la minería, ¿no? ¿Qué estás trabajando? Peritas de arsénico. Me estoy refiriendo, ¿no?, a este compuesto. ¿Qué debería ser? ¿Qué mirar? ¿Qué mirar sería? Mineral, digo, no químicamente. Porque el otro es fácil, es trisulfuro diarsénico, me diría. Con mineral, ¿qué sería? Rejalgar. Entonces, este rejalgar va asociado a veces con lo que es la pirita y me forma lo que es la arsenopirita. Entonces, el material va a resultar siendo pesado. El que le da el peso a esa partícula es justamente el arsénico, que tiene un comportamiento bastante parecido a lo que es el plomo. Entonces, tranquilamente yo también puedo utilizar para concentrar a los minerales de arsénico en esta vía. ¿Está bien, Luis? Pero mayor aplicación comercialmente, como diríamos, está para lo que es el oro y para lo que es el plomo. ¿Alguna pregunta quieren hacer, caballeros? ¿Cómo se llama el mineral? Rejalgar. En los listones de rifles, ¿cuánta distancia hay en cada uno? A ver, los listones. Esta es mi mesa. Exagerando, ¿no? La mesa de 1 tonelada por hora generalmente dispone algo de 90 rifles. 90 de estas roturitas. Algunas pueden llegar hasta 100 rifles. La separación es de un promedio de menor a 1 centímetro. ¿Otra pregunta que viene por ahí? ¿Cuál es el porcentaje de recuperación? La eficiencia de este tipo de mesas, estamos hablando en promedio de un 60%. En material dócil podemos llegar hasta 70%. O sea, su rango va a ser 60-70. ¿Qué más? Y estos son las componentes de la mesa vibratoria, ¿verdad? Son los componentes y no sé cómo procede. ¿Cuál es el mecanismo más simple, ¿no?, que existe? Puede solamente tablero, sus rifles, la excéntrica, su motorcito, sus fajitas, luego los reguladores para darle la inclinación de la mesa, para adelante, para el costado, luego su candaletita de alimentación. Entonces necesitaría que, ¿no? Entonces necesitaría aquí disponer de un pequeño tanque de agitación para que nos alimente la pulpa, para que no se sienta. O si es una mesita chiquita portátil, con un simple cucharoncito, puedo ir echando ahí y bajar. Obviamente dentro de mesas hay una gran variedad que existe. El principio es Whiffley, pero hoy en día, ¿por qué nos encontramos? Aquí en Perú también las fabrican estas mesas, es relativamente sencillo. Hay otras mesas que son, bueno, las originales, llamémoslas así, que son las americanas y canadienses. De ahí donde viene su nombre de Whiffley. Y de ahí ya pues, tenemos la invasión de todo lo que son las mesas chinas, ¿no?
en sus diversas facetas. Incluso ya surfleado en ese tipo de mesas, ¿no? Si bien empiezan en esta zona así, luego vienen un rifle hacia arriba. ¿Con qué fin? Con el fin ya no solamente de agarrar un solo producto, sino de poder separar hasta dos productos. ¿Qué ocurre? Si bien aquí me sale lo que es el relave, o las colas que decimos, aquí me está saliendo los medios, y aquí por el peso me va a salir un concentrado 1. Y aquí, en esta zona de este sector, me sale un concentrado 2. Entonces, tranquilamente, yo puedo agarrar, ¿no?, esta mesa. ¿Para qué? Para concentrar qué. En este sector, yo puedo acceder a la wolframita. Y en este otro sector, puedo obtener al oro. Entonces, el rifleado me puede ayudar a separar incluso otras especies minerales. No solamente uno. Ahora sí, esto, ¿no? Yo lo empalmo ahora, ¿no? Debe ser estos medios. Si lo alimento a otra mesa, aquí puedo sacar como concentrado a la moliferita. La moliferita, si está en placas, ¿no?, en laminillas, sí es flotable. Pero si esa moliferita es de una forma circular, o sea, como bolillas, esa moliferita no va a flotar. Entonces, cuando me dicen, ¿no?, de que para flotación directamente de moliferita, ¿no?, quiero flotar moliferita, vas a sacar toda la especie de interés, ¿no? Si es que no tiene esa moliferita formas de placas, no va a flotar esa moliferita. Te reitero, la moliferita en forma de placas es así, flota, pero la que es en forma circular, como bolillas, esa no flota. Y siempre lo van a botar a relar. Entonces, en este tipo de mesa, sí me ayuda a recuperar esa moliferita de tipo como bolillas. Entonces, los problemas que existen hoy en día en la gran industria, ¿no es aquí? Caso Café, tienen problemas en que no están flotando toda la moliferita. ¿Por qué razón? Porque tiene toda esa moliferita circular. Por eso no está flotando. Entonces, sus recuperaciones son relativamente bajas. Es lo mismo que el caso que, a ver, tienen un mineral de cobre, vamos a cuenta, y eso lo están colocando en una pila o una batea. Ustedes lo riegan con su solución y resulta que no pasa la solución. ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Cómo que? A ver. Por empezar, usted sucede, ¿qué sucede? Te reitero, tienen una batea o una poza, mineral de cobre, ustedes lo riegan con su solución, pero no pasa la solución abajo. No está drenando. ¿Qué puede estar pasando? Esto absorbiendo. Vamos a cuenta, ¿no?, que esta es mi poza, aquí está mi mineral, agrego mi solución, pero acá abajo, nada. ¿Qué puede estar pasando? Baja porosidad. Baja porosidad, me dice, otras ideas. ¿Cuál es? Quiero saber por qué no está pasando la solución.
Porque todo proceso, lo que está ingresando tiene que salir, pero no sale. ¿Dónde está se trabaja la solución? O sea, ¿dónde está? En este caso sería una cosa. O ese mineral de cobre, ¿qué podría contener? Puede ser unido a otro mineral que no sea soluble con la solución. Entonces, es un efecto, tal vez eso O está dentro de se la cambia o peritas en personas. Está dentro de su socavón y resulta que encima de su cabeza tiene una acumulación de agua. ¿Por qué no se rompe esa estructura? Que están entrando en un socavón y ahí arriba, ¿no? Hay una acumulación de agua. ¿Por qué no se rompe esa estructura? Porque el agua pesa. ¿Por qué no se rompe? poca presencia de óxido. Porque se dice que. Poca presencia de óxido por ahí, Porque si yo veo, de hecho, el agua está encima del techo, se distribuye, algo así. La saco como una bolsa ahí. Ah, Este es el socavón y aquí encima hay como una bolsa de agua. Obviamente que no lo vas a ver, ¿no? Pero ahí se sabe que está la bolsa. Entonces, ¿qué propiedades puede tener esta roca para que no se rompa? ¿Y a quién le da la impermeabilidad del caso? el silicato. Silicatos, dice por ahí, a ver. Otras ideas. Porque ahí si doy con la barreta, se me viene el techo. Está simplemente para tocar, no nada más. ¿Qué caballeros? Arcillas, por aquí me dicen. No, pero no hay geomembrana, no hay nada. Todo tiene sociedad, más o menos. Si hacen el socavón, esas niñas se mojan. Entonces, de ahí ustedes se darán cuenta de que la importancia de la mineralogía, lo que sirve les he indicado. Si no saben mineralogía, como ven, van a sufrir frente a cualquier situación. Una posibilidad que hace un socavón es identificar presencia de materiales carbonatados, obviamente asociado con lo que es la arcilla, pero en menor cantidad. El carbonato se comporta prácticamente como un sillar. El sillar acá se pasa muy bien. Entonces, va a tener ese comportamiento. Entonces, le da un barretazo, se rompe, ahí quedó. Pero ese carbonato tiene que estar en algunos casos asociado con otras cosas más. Y el que le da la impermeabilidad
a todo cuerpo vendría a ser la. Era un compuesto apotérico que se acuerden. Apotérico. Apotérico. Un anfótero, ¿eh? ¿Qué era un anfótero? Algo que doble, tiene doble propiedad, algo así. Y algunas veces sí, otras veces no. Sí, ajá, sí, algo así. Algo así. Entonces, el aluminio es el compuesto que tiende justamente a intervenir. Pero no como aluminio solo, como sulfato de aluminio. Entonces, como ustedes ven una presa, ¿no?, que está filtrando agua, simplemente diluyen el aluminio, el sulfato de aluminio, lo echan ahí y solito empieza a sellarse. Entonces, para eso sirve la mineralogía. En lo que deben ser las canaletas, como su nombre dice, son canales. Pero en la parte donde vamos a alimentar la pulpa, tiene un pequeño espacio, una rejilla. Alimentamos nuestro material, tiene una rejilla. Esta rejilla se coloca con el fin de que pasen, obviamente aquí, partículas grandes o pajillas que puedan tapar a la canaleta. Entonces, en esta parte de acá abajo se le coloca pequeños listoncitos. Aquí son listones. O rifles también se le dice. Le colocamos ahí. Y encima de ello, recién va lo que vendría a ser la alfombra. Encima va la alfombra. Entonces se empieza a alimentar a la canaleta. Luego de cierto tiempo, retiramos la alfombra y a una batea lo lavamos al fondo. Es decir, que caiga todas las partículas que han quedado adheridas dentro de esa alfombra. Se va a depositar ahí. Retiramos la alfombra, nuevamente lo colocamos ahí y sigue su trabajo. Esta arenilla que nos ha quedado acá abajo, lo enviamos a lo que debería ser un equipo que se conoce como PAN. Simplemente se trata de un plato. Lo que debería ser prácticamente, es una puruña grande. Puruña grande. Entonces, todo este material particulado lo colocamos dentro de esta puruña grande y le empezamos a lavar. Lo lavamos y nos queda un concentrado, un pequeño concentrado en ese pan. En algunos sectores lo que hacen que es, le agregan mercurio, en algunos sectores, y de ahí lo amalgaman, obviamente. Lo amalgaman
es amalgamación. Y luego de esa amalgamación viene lo que es el escurrimiento. Escurrir. También se conoce como estrangular. En algunos sectores de la selva le dicen chiriguar, también le dicen. Estrangular, chiriguar o escurrir en una lona, obviamente. Lo ajustamos y nos sale al final la cantidad de oro dentro de esa lonita que estamos utilizando. Ese oro que sale de aquí, directamente lo fundimos. Pero otros, ¿qué es lo que hacen, no? A este oro que han sacado aquí lo refogan. Y en ese refogue, ¿qué ocurre? Salen los gases de mercurio. Y si están ahí, poco a poco se van matando. Entonces, no conviene hacer eso. De preferencia, entonces, hoy en día, ¿qué es lo que se tiene que hacer, no? Es que el concentradito que nos va quedando en ese plato grande, mejor directamente lo fundimos, sin tener que utilizar al mercurio del caso. Lo fundimos ya directamente para que lo puedan meter. Es el esquema cuando queremos utilizar este tipo de canaletas. ¿Ya? Entonces la canaleta tiene una rejilla, se le coloca unos rifles, encima de esos rifles se le coloca la alfombra, luego de un cierto periodo, la alfombra se la lava, la arenilla que queda, lo colocamos en esa puruña grande, lo empezamos a concentrar y nos queda un concentradito pequeño. Eso directamente lo mandamos hacia fundición. El mismo sistema, ¿no? Nuestro bórax y nuestra sílice de ser necesario. La sílice utilizamos si es que tenemos bastante cantidad de elementos no deseados. Pero si tenemos poquito, simplemente le agregamos bórax. Ahora, si no tengo sílice, simplemente agarro a las botellas de vidrio, las muelo y eso lo coloco. También cumple la misma función de la sílice comercial que se tiene. Entonces aquí no hay mucha vuelta que nosotros le demos aquí. En eso no nos sirve. Y es lo que se utiliza, ¿dónde, no? Utilizamos esto en lo que es la minería informal, la artesanal, la ilegal, en todo tipo utilizamos este tipo de empleo. ¿En qué lugares? En el sector de ceja de selva de Puno, en el norte, ¿no? Por Trujillo, todos esos lugares un poquito complicados, empleamos este tipo de canaletas. Luego en la gran minería también lo utilizan algunas empresas. O sea, no solamente está para el sector legal e ilegal, sino que las grandes empresas también utilizan este tipo de equipamientos. ¿Para con qué fin colocamos los rifles? Es para que el material particulado pesado tienda a chocar ahí y se vaya depositando. Entonces acuérdense, ¿no? Que en el caso de un río, si nosotros colocamos aquí una roca, se va llenando de arenilla. Entonces lo mismo, la misma función cumple estos rifles, para que se depositen en estos sectores. ¿No? So, utilizamos siempre principios de la naturaleza. ¿De Canaleta alguna pregunta? Más que todo para el oro normal utiliza. Los otros, la eficiencia es baja. Puede funcionar que sí, pero es baja. Es que el oro, como es amorfo. Los otros minerales tienden a tener una cristalografía más perfecta. Entonces debe escapar eso. Para oro. Oro y plata.
En lo que son espirales, nosotros alimentamos en la parte de arriba. De esta forma es. Tiene un eje y ahí tienen las espinas. Es una canaleta prácticamente, pero una canaleta doblada, se puede decir. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí alimentamos la pulpa y a medida que va transcurriendo hacia abajo, se va formando ciertas zonas. La que está pegada al eje principal, aquí, va a estar aquí el material pesado. Y a medida que se va alejándose del eje principal, va a estar el material liviano. Entonces aquí tenemos pesados y livianos, como productos. Y aquí en el medio tenemos una llave. Tenemos ahí una llavecita. Esa llave nos permite regular lo que se conoce como el corte de la espiral. Entonces ese corte de espiral nosotros o bien lo cerramos más o lo abrimos más. Para eso nos permite regular este corte de espiral, esta llavecita. Entonces nos regula el corte de la espiral esa llave. Si tenemos dos fracciones solamente, pesado y liviano, decimos que este se trata de una espiral del tipo simple. En el otro caso, igual tenemos ya no una llave, sino tengo dos llaves. Entonces aquí va a venir mi material pesado, medio y liviano. Este es una espiral del tipo dúplex. En dúplex, entonces tengo un concentrado pesado, uno medio y uno liviano. Y en el otro caso, el de triple, tengo tres llavecitas. Aquí va a tener el pesado, el medio, el liviano, y en la última que está más alejado es el agua. Entonces recupero agua limpia en esa última franja. ¿Qué variables utilizamos? Flujo de pulpa, granulometría, corte de la espiral. Esas serían nuestras variables a controlar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un mineral que tiene oro grueso, luego tengo carbonato de hierro, y tengo SO2. Entonces, si yo tengo este tipo de tres especies, ¿no? Obviamente más los insolubles, ¿qué ocurre, no? El oro grueso lo voy a atrapar en esta primera franja, el pesado. Y el carbonato de hierro voy a atraparlo en lo que va a ser los medios. Y la pirita con los insolubles van a salir en la última fracción que va a ser la liviana. Eficiencia de estos equipos también está en promedio un 60-70%. La canaleta va a ser con una eficiencia del 40-50%. Canaleta 40-50%, espirales 60-70%.
¿Ya? El jig más bien opera de una manera batch. Tenemos que cortar el proceso para cargar y para procesar. ¿Este en qué consiste? Es una cámara hueca partida en dos en la parte superior. En uno de los lados tiene una malla de separación. Más bien aquí puedes utilizar esa malla 35-48. Están unidas prácticamente las dos cámaras. Aquí hay una malla. La malla generalmente es la malla 10. Y al costado, esta es una membrana de jefe. Y tenemos otra parte de aquí con el fin de ajustar a ese jefe. Lo que se conoce como es un stroke para regular la altura de esta pulsación del jefe que va a tener. Y luego en esta parte de aquí tengo lo que es la excéntrica. Tengo su barrita que va a ir directamente hacia una polea y de esa polea hacia un motor. Entonces, motor, polea, su eje, la excéntrica, el estroque y la membrana. Esa es parte de la cámara de allí. Al otro extremo que tengo, solamente tengo una malla, la malla 10. Encima de ello, le coloco material insoluble, es decir, cuarzo. O sea, granulo cuarzo y lo coloco ahí. O caso contrario, le coloco unas villas. Esos perdigoncitos de las bicicletas, ese le coloco acá arriba. Entonces, a ese material que estoy colocando se denomina cama o lecho del jig. Esa cama es variable. Puede ser de 2 centímetros, 3 centímetros. Dependiendo también del tipo de material que ustedes van a concentrar. Y en ese lado es donde nosotros vamos a alimentar la pulpa. Ahí alimentar la pulpa. En el otro lado, ya en la cámara en sí, tenemos una entrada de agua. Ingresa agua. Entonces, cuando vamos a operar allí, lo primero que tengo que hacer es, lo prendo el equipo, que esté dando vueltas, esta parte aquí, que esté en ese vaivén, de subir y bajar, ingresa el agua. Lo lleno de agua completamente. Y aquí tiene, en la parte superior de la cama, una especie de labio,
una caída. Ahí viene una caída. Por esa caída, yo tengo que ver un espejo de agua. Como esto estoy llenándolo de agua y está, solamente es una malla que me contiene, entonces va a rebalsar el agua por esta parte de acá arriba. Entonces va a empezar a rebalsar el agua ahí. Cuando yo vea una fina capa de agua que ya empieza a rebalsar, ahí va a ser mi punto de control del agua que yo voy a agregar. Ahí lo regulo solo, ahí lo mantengo. Una vez que ya tengo eso regulado, alimento recién la pulpa. Igual forma 1400, 1500. Lo alimentamos en la pulpa. Ahora, como este mecanismo va a estar levantando y bajando, realmente se va a comportar como un pulmón, ¿no? Entonces, cuando este mecanismo baja hacia abajo, presiona el agua y hace que el agua fluya hacia arriba. Escapa el agua por ahí. Y me queda, o me deja, mejor dicho, aberturas pequeñas. O sea, canalitos. Por esa agua por donde ha salido. Y la partícula pesada que está ingresando se mete por ese canal. Y se va depositando en esta cámara. Ahora. Y así se va a ir repitiendo el ciclo alrededor de unas 150 o 200 veces, de acuerdo a las oscilaciones que tiene esta membrana. Entonces, en cada empuje abre los orificios para que ingrese la partícula pesada. Y la liviana va a rebalsar simplemente por ese lado. Y esta función. Luego de un cierto periodo de tiempo, ya está operativo, lo que hacemos es cerrar la válvula de agua, paramos el equipo y descargamos en la parte de acá abajo. Sobre una pequeña bandeja hacemos caer todo el concentrado que se ha quedado retenido en este cajón. De acá y aquí. Luego, una vez que ya lo he descargado, lo vuelvo a cerrar esta válvula, vuelvo a abrir el agua y vuelvo a encender el equipo. Por eso decimos que opera de una manera batch. Tenemos que prender y apagar para descargar el equipo. Ahora, ¿qué hago con este concentrado? Este concentrado, lo que tengo que hacer es enviarlo hacia una mesa vibratoria. O caso contrario, venderlo como concentrado simplemente. Entonces el concentrado lo envío a una mesa, o caso contrario lo vendo así como está. Entonces sería la operación del TIC. Yo que usted llama, profe. Preguntas que quieren hacer, caballeros. ¿Cuántos kilómetros sale? Vamos a hacer. De la poqueta. Preguntas me interesa. Gallo Álvarez.